Ahora vamos a continuar con el desarrollo de este lindo mensaje, lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que a la fe se adhiere la virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza viene a ser la paciencia, y a la paciencia el temor de Dios. Y al temor de Dios, el amor fraternal, y luego encontramos con la caridad. 7 puntos. Hemos entendido que la fe viene a ser esa fuerza activa que nos mueve, que viene a ser el Espíritu de Dios, que en hebreo se le llama Rúa, o la fuerza de Dios, en griego es el Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza sobrenatural nos impulsa. Al impulsarnos se llama virtud. Pero queremos saber también dónde está escrito, porque lo que es del Espíritu es del Espíritu. Entonces te impulsa a saber dónde está escrito. Y una vez que sabemos dónde está escrito, a esto se llama lo que es ciencia. Empezamos a comprender y entender. Pero a medida que vamos comprendiendo, viene el punto, lo que es la templanza. Cuando hemos hablado de la templanza, viene el momento ya de controlar nuestras pasiones. Empezamos a controlar nuestras pasiones, empezamos a controlar nuestros sentimientos, nuestras acciones. Porque si no lo controlamos, ellas nos controlan a nosotros. Por eso en eso consiste la templanza, buscando siempre el equilibrio emocional. Buscamos ser moderados, buscar que dominar ese dominio propio mediante el conocimiento. Empezamos ya entonces a controlar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Empezamos a controlarlo, porque vamos a hacer una diferencia en uno con el otro. Vamos a hacer una diferencia y empezamos a controlar. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres que se han hecho una ley. Un ejemplo, estamos acostumbrados, siendo casados, podemos tener 3, 4, 5 mujeres. Nos damos cuenta que no es agradable. Para Dios no le agrada. Empiezo a controlar ese pensamiento que se había formado en mí. Empiezo a controlarlo, a hacer ver que no está bien lo que a Dios le agrada, porque te recomienda que debes tener una sola. Ese es un ejemplo que estamos enfocando para nosotros darnos una idea de los demás. Una vez que empezamos a buscar que controlar nuestras pasiones, viene el otro punto, que es la paciencia. La paciencia es soportar las demoras, soportar los problemas que nos empiezan a agudizar, los sufrimientos, pero no enojándose, sin enojarse. Nos sentimos frustrados, estamos con una ansiedad fuerte. Entonces ahí viene lo que es la paciencia. Ejemplo tenemos de Job, a pesar que su esposa le habló y le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a tu Dios y muérete. Job 9:10. Entonces él le dijo: tú hablas como todas las mujeres fatuas. Si de Dios recibimos el bien, ¿por qué no podemos también recibir el mal? Y con esto él no pecó. Ahora viene justamente lo que es la paciencia. Al inicio vemos en el ejemplo de Job, fue muy afligido, sufrió mucho, pero no se molestó, no se enojó. Estaba frustrado, pero no buscó que enojarse contra Dios. Soportó los problemas que aún su esposa, sus amigos también le hablaban que tiene que desistir a lo que estaba, a su fe, a su credibilidad, pero él no, dijo no. Entonces en eso consiste ser pacientes. ¿Cómo podemos decir si hoy día es un día nublado? Yo sé que mañana va a estar despejado. Hoy es un día lluvioso, mañana va a estar alegre. Entonces siempre
Va a llegar ese momento. Entonces tenemos que ser pacientes en esa parte. Y después de la paciencia viene lo que es el temor de Dios. El temor de Dios. Revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, nos dice lo siguiente. Sexto punto, el temor de Dios, y nos aclara con Salmos 34:11, Job 4:6, Deuteronomio 14:23, Deuteronomio 5:29, Deuteronomio 31:11-13, Salmos 25:12, 2 Corintios 7:1. Hasta ahora no hay temor de Dios, dice él, en esta reunión que estuvo en los pastores y los misioneros, que fue un domingo 1 de julio del año 1990. Hasta ahora no hay temor de Dios, porque si tuvieran temor, andaríamos bien en todo. Andaríamos bien. ¿Es de tu temor, tu confianza y la perfección de tus caminos? Eso está en el temor, la confianza, la esperanza. En el temor hay respeto. En el temor hay respeto. En el temor entra a la corrección. Fíjese, cuando hay temor hay respeto. Cuando hay temor hay respeto. Y entra la corrección. El que teme, tiene confianza en Dios. Vas a decir, líbrame de este peligro. Esa es la confianza. Con la confianza que tenemos en Dios, Señor, que todos los que estuviesen, y Dios guarda. ¿Ah? Los que estuvieran, y Dios guarda. Esperanza en lo que Dios haya prometido. Nuestro pensamiento está en la esperanza, y la persona da a Dios tiene que con esperanza. Todo siempre existe una esperanza. Cuando no hay obediencia, no hay temor. Ejemplo, una esposa que no teme a su esposo, anda y sale, sale y ríe, no obedece. Igual es un hombre con Dios desobediente, salir sin permiso del esposo, sale a la calle, es desobediente, no respeta a su esposo, hace su almuerzo como sea, eso es de mala voluntad, no hace con paciencia, bien aderezado. Cuando se hace rápido por hacer, quiere decir no hay voluntad de hacer solo por cumplir. Al actuar así, la palabra de Dios es anulada porque no tiene interés de hacerlo, no hay interés para cumplir. No hay interés de tener miedo, no tengo mucha experiencia, yo tengo mucha experiencia respecto de esto. El predicador tiene que tener paciencia y recién hay temor de Dios y en el temor recién viene el amor fraternal. O sea, fíjese que en el predicador primero tiene que ser templado. Hemos visto los puntos que estamos desarrollando, que el predicador primero tiene que ser una persona templada. Tiene que ser una persona templada, tiene que ser una persona moderada, tiene que empezar a controlar sus pasiones. Tiene que empezar a controlar sus sentimientos. Y si no los controla, Él los va a controlar. Y luego dice que después de ser la persona templada, o equilibrada, o moderada, tiene que tener paciencia. Aflicciones van a venir, frustraciones van a venir, ansiedades, sufrimientos, problemas, demoras, va a venir. Pero no tenemos por qué enojarnos. Cuando ya tenemos estos dos puntos, entonces habla sobre el temor. Vamos a esclarecer un poco sobre el temor. Ya nos está esclareciendo cuando hay obediencia no hay temor. Cuando hay obediencia no hay temor. Ejemplo, una esposa que no teme a su esposo, o sea, no lo respeta a su esposo, anda y sale y ríe, no obedece. Igual es un hombre con Dios desobediente, salir sin permiso del esposo, sale a la calle, es desobediente, no respeta a su esposo, hace su almuerzo como sea. Eso es de mala voluntad, no hace con paciencia, bien aderezado. Cuando se hace rápido por hacer, quiere decir no hay voluntad de hacer solo por cumplimiento. Al actuar así, la palabra de Dios anulada porque no tiene interés de hacerlo, no hay interés para cumplir. No hay interés de tener miedo.
Yo tengo mucha experiencia respecto a esto. El predicador tiene que tener paciencia y recién hay temor de Dios y en el temor recién viene el amor fraternal. Entonces vamos a esclarecer ahora sobre el temor de Dios. Como nuestro maestro empieza con Salmos 34:11, dice lo siguiente: venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Entonces llega su momento de enseñarnos cómo es el temor del Señor. ¿Cómo es el temor del Señor? Y Proverbios 8:23 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. O sea, el temor de Dios es aborrecer el mal. Porque Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la y la boca perversa. Estos puntos lo que Dios aborrece. No le agrada que la persona sea soberbia, no le agrada que sea una persona arrogante, que no le gusta que ande por mal camino y que no pronuncie palabras perversas. Entonces, ese es el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Luego tenemos otro punto más, porque hablamos del temor no solamente consiste en aborrecer el mal, también hay otro punto. Como dice Salmos 56, 3 y 4, vamos a analizarlo un poquito para luego ir con facilidad. Cuando me asaltaba el temor, yo pongo mi confianza en ti. Estamos hablando del miedo, porque hay una diferencia, miedo con temor. ¿Qué es miedo? Miedo es una emoción que nos permite sobrevivir ante posibles amenazas. Ese es el punto de miedo. Es una emoción de que nos permite de sobrevivir ante posibles amenazas. Ese es el punto de miedo. El temor es una acción artificial que nos lleva a evitar o huir de situaciones que representen un peligro imaginario. Entonces, esa es la diferencia el uno con el otro. Cuando hablamos, amigos, de esto que es una diferencia para que me puedan comprender y para analizar sobre el miedo y el temor, miedo y temor, vuelvo a repetir, miedo es una emoción que nos permite sobrevivir ante posibles amenazas. En cambio, el temor es una emoción artificial que nos lleva a evitar o a huir de situaciones que representen peligro imaginario. Por eso decía el salmista David: cuando me asaltaba el temor, Cuando le asaltaba el temor de algún peligro, de algo, porque dice es una emoción artificial que nos lleva a evitar a situaciones que representan un peligro imaginario. Entonces, cuando él me asaltaba el temor, porque él tenía miedo cuando Saúl y su gente lo buscaban para matarlo, entonces él le asaltaba en el temor. ¿Qué hacía él? Yo pongo mi confianza en ti, oh Dios Altísimo. Inmediatamente ponía su confianza en Dios. Venían los peligros a él que lo querían desaparecer, entonces inmediatamente tenía miedo, tenía ese temor, se imaginaba que lo van a matar, entonces en ese momento ponía su confianza en Dios. Confío en Dios. Y por eso dice, yo confío en Dios. Mi confianza pongo en Él. Y alabo tu palabra. Confío en ti. Ya no temo. Entonces ya no temía miedo, porque tenía una confianza que se haga la voluntad de Dios. Ahora sí, con ese entendimiento es sencillo. Por eso decía Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces hay un temor, como vuelvo a repetir, un temor de que algo va a pasar, un temor imaginario. Te van a matar y hay un temor. Entonces, por eso vemos que la diferencia entre miedo y temor. Ejemplo tenemos de Moisés, para comprender ahora. Cuando Moisés, al observar, porque era pastor de ovejas, observaba en el monte una zarza que nunca se consumía, ardiendo y nunca se consumía, le llamó tanto la atención que
aprovechó que se perdió uno de sus corderos, se perdió y en busca de ese cordero se acercó al lugar donde esa zarza no se consumía. Y cuando estaba frente a la zarza, quiso dar un admirado por lo que veía, y de esa llamarada, de ese fuego, de esa zarza ardiendo, salió una voz. Entonces dice en Éxodo 3, 4, 5 y 6, viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza. O sea que la preocupación era ver y tocarlo si es posible. Pero en ese momento le habló de en medio de esa zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te allegues acá, no te allegues. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces en ese momento se agachó para sacarse las sandalias, y una vez que se sacó las sandalias, él le puso dos palabras que los sabios comentan lo siguiente: yo soy el Dios de tu padre. Según los sabios comentan que fue con la voz de su padre para que no tenga miedo. Primero fue con la voz de su padre, amigablemente, con la voz de su padre, a mi forma muy amigable. Pero después, cuando le dice: yo soy el Dios de tu padre, o sea, de su padre carnal, y luego le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés en ese momento cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar esa voz que salía de esa zarza ardiendo. Se cubrió. Postrado, de rodillas, se cubrió. No quería ver el rostro. No quería ver el rostro de aquel que le estaba hablando. Entonces vemos acá que temor es evitar o huir del peligro. En este caso, evitó el peligro. Se cubrió, no quería ver. Ese es el temor. Es el miedo. Por eso dice: tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo, ese es miedo. O sea, es una emoción que nos permite sobrevivir ante posibles amenazas. En este caso, tuvo miedo de aquel que le hablaba de esa zarza ardiendo. Tuvo miedo y se cubrió. Ahora, cuando hablamos, ese es el miedo, y cuando hablamos del temor, evitar o huir del peligro, ejemplo también tenemos de Moisés. Jehová le dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: tengo una vara. Y le dijo: echa en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse en culebra. Y Moisés huía de ella, se apartó, tenía miedo que le vaya a picar. En la primera no, en la primera tuvo miedo de ver el rostro de aquel que le hablaba de en medio de esa zarza ardiendo. Tuvo miedo. En cambio, en la segunda no, viene a ser el temor, que representa un peligro imaginario. En ese momento pensó que lo vaya a morder, en forma imaginaria, pensó: me va a morder esta serpiente. Se apartó, se alejó al lado de la serpiente. Entonces le dice: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla, y tornóse la vara. O sea, tornóse esa serpiente, otra vez se convirtió en una vara, y lo tuvo en su mano. Listo. Entonces vemos la diferencia. Uno es, el miedo es que no quiso ver el rostro de aquel que le hablaba de esa zarza ardiendo, y el otro es, hablamos, el temor es, se apartó para que no lo picara la serpiente. Entonces hay una diferencia el uno con el otro. Por eso tenemos que diferenciar entre miedo y temor. Por eso decía el salmista David: cuando me asaltaba el temor, yo pongo mi confianza en ti. Así como la serpiente le tuvo miedo que le vaya a morder, por eso es: cuando me asaltaba el temor, yo pongo mi confianza en ti.
Entonces Dios en ese momento ponía su confianza en Dios, porque él sabía que el peligro está ahí, entonces evitaba el problema. Como es en otra parte, es como el cazador que el animal evita también que lo vayan a cazar. Entonces por eso dice, yo confío en Dios, alabo tu palabra, confío en Él y ya no temo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? ¿Qué? Pero en cambio Dios sí. Por eso dice, busqué a Jehová y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces vemos ahí algo muy interesante, la diferencia el uno con el otro. Vamos a la otra parte donde dice nuestro maestro. Que el temor, tenemos algo interesante, que el temor viene a ser, es tan amplio que tiene varios significados. Encontramos algo, que para ser sabios, para ser entendidos, por eso dice, alabo tu palabra, hablaba tu palabra, ve la diferencia con el uno con el otro, tiene que ver mucho es el conocimiento. Cuando no hay conocimiento, amigo, no se puede avanzar. Cuando hay conocimiento, sí. Por ejemplo, dice Ben Sirá en Eclesiástico, vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, dice en Eclesiástico 1, 33 y 34, si desea la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él se complacen la felicidad y la mansedumbre. Entonces vemos, en otro sentido encontramos que el temor aparte de miedo y temor, hay una diferencia. Miedo es, por ejemplo, el caso de Moisés, no pudo escaparse, pues no quería ver el rostro de Dios, no quería ver. En el segundo tenía miedo que lo vaya a picar, por instinto se apartó. El temor, vemos, encontramos también que el temor de Dios a Él no le gusta la parte de la maldad o la iniquidad, no le gusta, entonces teme a eso, a la iniquidad. Encontramos también en Isaías 11:1 que el temor es un espíritu. Y para comprender algo global, interesante lo que dice en Sabiduría, capítulo 1, dice así, toda sabiduría viene del Señor, y con Él permanece eternamente. La arena de los mares, la gota de las lluvias, los días de la eternidad, ¿quién lo puede contar? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo y la sabiduría, ¿quién lo podrá medir? Antes que todo fue creada la sabiduría. Antes que todo fue creada la sabiduría. La prudencia inteligente exige desde la eternidad. ¿Ah? La imprudencia inteligente existe desde la eternidad. La fuente de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? ¿Y sus recursos, quién los conoce? Solo hay un sabio, temible en extremo, que se sienta sobre su trono, y es el Señor. El Señor mismo que creó la sabiduría, la comprendió, la contó y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La puso en todos los hombres, según su generosidad, y a todos los que le aman los dotó de ella. El temor de Dios es gloria y motivo de orgullo, motivo de alegría y corona de triunfo. El temor de Dios crea el corazón. El temor de Dios recrea el corazón, da alegría, gozo y larga vida. Al que teme al Señor le irá bien al fin de su vida, y será bendito en el día de su muerte. El comienzo de la sabiduría es temer al Señor. Él pone la sabiduría en el corazón de fieles antes que hayan nacido. Entre los hombres anidó para siempre, y con ellos se mantendrá fielmente. Temer al Señor es toda la sabiduría. Estos serán colmados de sus frutos. Toda su casa está llena de cosas desleales. Sus graneros están llenos de sus riquezas. El temor del Señor es corona de sabiduría. Él hace florecer la paz y la buena salud. La luna y la otra son don de Dios.
que las concede según su voluntad, distribuye como lluvia la ciencia y la prudencia realza la gloria de los que lo poseen. La raíz de la sabiduría es temer al Señor, y sus ramos son larga vida. La raíz de la sabiduría es el temer al Señor, y sus ramos son larga vida. Una violencia injusta se arruinará por sí misma. El hombre paciente soportará. Vendrá la hora en que le devolverá la alegría. Hasta un cierto tiempo retiene sus palabras. Al fin muchos reconocerán su inteligencia. En los tesoros de la sabiduría están los secretos de la ciencia. En los tesoros de la sabiduría están los secretos de la ciencia, pero el pecador aborrece la piedad con Dios. Si desea la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la felicidad y la mansedumbre. No te apartes del Señor. Acércate a Él con el corazón sincero. No seas hipócrita ante los hombres, cuida tus palabras. No te alabes a ti mismo, que puedes caer y traer deshonra sobre tu persona, porque el Señor revelaría tus secretos y en medio de la asamblea te echaría por tierra por no haberte llegado al temor del Señor y por tener el corazón lleno de engaño. Entonces vemos acá, queridos amigos, qué importante. Si hablamos de la sabiduría, estamos hablando de la instrucción. Hablamos del temor, estamos hablando de la sabiduría, que fue desde el inicio, desde el principio. Y la instrucción viene justamente, es el temor. Por eso dice el salmista David, Salmo 100, o Job, vamos por Job, que es más conocido, pero empezamos por Job, 28. Job 28. ¿Qué nos dice? Dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué se vencirá? El temor del Señor es sabiduría e instrucción. Y apartarse del mal es la inteligencia. O sea, inteligentemente nos apartamos del mal. Ahora, cuando dice acá que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el salmista David, Salmo 111:10, también dice lo mismo, o algo similar, pero al revés. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice Job? El temor de Jehová es la sabiduría. Y el Salmo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando hablamos de temor, estamos hablando de sabiduría. Y buen entendimiento tienen cuantos ponen por obra aquellos sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. O sea que si hablamos de sabiduría, está en sus palabras, en sus normas, las normas de Dios. Ahí está la sabiduría. Porque está escrito Deuteronomio 4:6. Vamos a ver, Deuteronomio 4:6. Dice lo siguiente, Deuteronomio 4:6. Guardadlo pues poner por obra, guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. 4:7. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios, todo cuanto lo pedimos. 8. O qué grande gente hay que tenga estatutos y derechos justos, como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que de tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón de todos los días de tu vida. Enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Vemos acá que el temor, como dice, es un espíritu. Encontramos que el temor
El temor viene a ser sabiduría, que está desde el principio, desde el inicio. Hemos leído en Génesis, está desde el comienzo la sabiduría, y que también a los hombres le da sabiduría. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa sabiduría? Mediante el conocimiento. Ahora sí, teniendo estos puntos, ya es fácil comprender lo que estamos mencionando. Ya es fácil comprender. Hemos visto que tiene que ver, una vez que buscamos que empezamos a controlar nuestras pasiones, empezamos a controlar nuestros sentimientos, antes que nos controlen a nosotros, empezamos a controlarlo, nos convertimos en personas moderadas, empezamos a tener ese dominio propio. Luego vienen las dificultades en el camino, viene a ser el punto lo que es la paciencia. Empezamos a soportar ya las demoras, los problemas, los sufrimientos, pero sin enojarse. Empezamos a soportar la frustración, la ansiedad, así como Job, sin amargarse, sin airarse, soportamos, pidiendo solamente que se haga la voluntad de Dios. No estar amargándome porque estoy mal, porque esto, porque amargándose, no. Esperar con paciencia, pacientemente esperar, soportar todas esas vicisitudes. Y como empezamos a soportar, viene ahora lo que es el temor de Dios, porque venimos a adquirir mayor conocimiento, porque empezamos a ser una persona templada. Si alguien me dice algo, inmediatamente tengo que escucharlo primero para darle una respuesta. Mire, como vamos adquiriendo un conocimiento, por eso viene la sabiduría, encontramos que es mediante la práctica de la doctrina, y la doctrina permite instruir a la persona, permite edificarlo. Como dice Gálatas, viene a ser como se convierte en un maestro, nos instruye. 3:24, perdón, dice que la ley es un ayo que nos enseña, nos instruye, nos edifica, y por nuestra fe nos lleva a Cristo. Entonces vemos ahí, la única forma de informarse, de ordenar nuestra vida, son las normas. Por eso se habla siempre mandatos, siempre se habla de la palabra de Dios, siempre se habla de las buenas nuevas, siempre se habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque esas son las reglas que tenemos que someternos. Es como decir, quiero ser un abogado, tengo que estudiar leyes, tengo que estudiar el Código Penal, tengo que estudiar el Código Civil, tengo que estudiar, en este caso, la Constitución del Estado, tengo que estudiar los artículos, incisos, tengo que estudiarlo. Y si no lo estudio, no lo entiendo, ¿cómo, pues, amigos? Algo similar es esto. Tenemos que saber las normas de nuestra conducta. En este caso no estamos hablando para defender a una persona, sino para defenderme a mí mismo, a ordenar mi vida, ordenar mi conducta, ordenar. Y eso se consigue mediante la doctrina. Y la doctrina, a medida que adquiero el conocimiento, empiezo a ponerlo en práctica. Eso viene el temor. El temor al castigo, el temor a fracasar. Viene varios puntos que empiezo a sobreponerme a todo ello. El temor a que me domine mis defectos, el temor a no ser una persona, vivir en paz consigo mismo. Entonces, eso es el punto, lo que tenemos que entender, como dice acá, el temor del Señor. Entonces, ya hemos aclarado que el temor de Dios es algo como se avecina un peligro. Eso es el temor, como Moisés, ¿no? Se apartó, en este caso nosotros no nos apartamos de Dios, sino tratamos de apartarnos del pecado, porque nada bueno nos lleva. Pero ese ya por el temor, ¿no? Por eso dice acá en Eclesiástico, concerniente a lo que estamos mencionando, dice lo siguiente, vamos a leerlo para comprender. Dice, hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer. Estoy leyendo en el capítulo 21, 1. Implora el perdón de tus faltas. ¿Cómo arrancarías de una serpiente? Pon el ejemplo Moisés. Su vara se convirtió en una serpiente. Arrancó de ese lugar por temor a que lo vayan a picar. Lo vaya a morder la serpiente. Arrancó, se apartó. Entonces dice,
¿Cómo arrancaría de una serpiente? Huye del pecado. Así como él se apartó para que no sea mordido por la serpiente, se apartó, arrancó, huyó así también nosotros también debemos huir del pecado. Fíjese, en eso consiste el temor, apartarse, porque Dios dice no le agrada la soberbia, el orgullo, la vanagloria, las torpes palabras, no le gusta el mal camino, eso no le gusta al Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrancar, apartarme, que no me muerda la serpiente. Por eso dice, ¿cómo arrancarías de una serpiente? Así debes huir del pecado. Si te acercas a la serpiente, te morderá. Sus dientes son como los de un león que matan a los hombres. Toda maldad es como espada de doble filo, cuya herida es incurable. La violencia y la soberbia destruyen las riquezas, así será destruida la casa del orgulloso. Ese es el punto que estamos viendo. Que a medida que vamos conociendo, vamos entendiendo, también nos vamos apartando, como llegaríamos a huir de una serpiente, así como Moisés se apartó de un salto lejos para que no lo muerda la serpiente, no lo pique la serpiente de un salto. Así también nosotros debemos apartarnos, por eso se llama el temor. ¿Temor a qué? El temor a no ser cogidos por el mal, el temor a no fracasar, el temor a fallarle a Dios con mi comportamiento. Ese es el punto, por eso es el amor, el temor de Dios. Ahora sí empezamos a comprender con mayor profundidad. Empezamos a comprender. Hemos hablado de la templanza. De la templanza es buscar que dominar a nuestros, dominar o controlar a nuestros defectos, controlar a nuestras pasiones carnales, controlarlo antes que nos controle a nosotros, y luego para la paciencia, sufrir ante las consecuencias de la vida, las aflicciones que pueda venir. Tomando esos puntos, mediante el conocimiento de la doctrina, vamos a entender algo, así como Moisés se apartó, tuvo miedo de la serpiente, tuvo el temor, tuvo el temor de la serpiente que lo muerda. Así dice, nosotros debemos apartarnos del pecado para que no nos coja. Por eso vuelvo a repetir, hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, e implora el perdón de tus faltas. ¿Cómo arrancarías de una serpiente? ¿Cómo arrancarías? Huye del pecado. Así como arrancas, te apartas de una serpiente que no te muerde, entonces huye del pecado. Entonces, ese es el punto de nosotros, que tratamos de huir del pecado, huir en este caso, de fallarle a Dios. Huimos para no ser cogidos. Vienen los malos pensamientos que venimos durante estos días hablando. Viene un mal pensamiento, viene un pensamiento, digamos, de adulterio. Viene una desesperación por buscar cometer adulterio. ¿Qué cosa es un espíritu? Es espíritu de cometer adulterio. Que en el mensaje de la Biblia te dice, viene a ser ardimiento, el espíritu de ardimiento. Entonces viene, te coge, viene en tu mente, y si lo hablaste, lo declaraste, ya tuviste problemas. Pero mientras esté en tu mente, todavía puedes dominarlo. Clamar a Dios que nos reprenda, que lo reprenda todo ese espíritu negativo. Lo reprenda. Ahora, si hemos cometido una falta, tenemos que implorar el perdón de nuestras faltas. Porque Dios está esperando eso, que imploremos, reconozcamos nuestros errores. Y al mismo tiempo nos hace recordar, así como arrancarías, como te apartarías de una serpiente antes que te muerda, porque son letales, tan igual también debes apartarte del pecado. En eso consiste lo que es el temor que estamos mencionando, el temor a Dios, el temor a fallarle a Dios. Y también significa sabiduría, que mediante el conocimiento y el entendimiento vamos viendo y nos vamos apartando. Por eso ahora se comprende Deuteronomio 31, 11 y 12, cuando Moisés le dijo a Josué, vas a reunir a todo el pueblo lo vas a reunir para que oigan la palabra de Dios, para que escuchen la ley de Dios, lo aprendan. Ahí estamos hablando de aprender.
y teman. ¿Teman de qué? A cometer un error. Entonces ese temor nos llama a apartarnos, así como si miramos una serpiente, así como Moisés, que estuvo la serpiente frente a él. Él buscó que apartarse, huir de la serpiente para que no lo muerda. Así también nosotros debemos huir del pecado. Ese es el temor. Temor a Dios es no fallarle a Dios. Ese es el temor. Vuelvo a repetir. Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer. E implora el perdón de tus faltas. ¿Cómo arrancarías? ¿Cómo arrancarías de una serpiente? ¿Cómo arrancarías? ¿Ah? ¿Cómo arrancarías? Frente a ti, ¿cómo arrancarías? Así debe ser, huye del pecado. Si te acercas a la serpiente, te morderá. Y sus dientes son como los dientes de león que matan a los hombres. Y toda maldad es como espada de doble filo, cuya herida es incurable. Eclesiástico 21, 1, 2 y 3. Ahora, vienen los pensamientos. Cuando hablamos de los pensamientos, porque viene ataca por el pensamiento. Viene así, el pecado está ahí. Viene por el pensamiento de querer cometer adulterio, viene el pensamiento. Pero, ¿qué tengo que hacer? Huir como si fuera una serpiente que me va a coger, me va a morder. Por eso es que mucho influye a veces en un sueño, en una visión. Cuando ves que una serpiente te quiere comer por la cabeza, abre su boca para tragarte, es porque está cerca donde vas a caer en adulterio. Vas a caer en adulterio o vas a caer en fornicación. Si es hombre, una mujer lo va a atrapar. Está listo para atraparlo. Y si es mujer, un hombre está listo para atraparlo. Es igual que una araña, también igual, teje su tela para atrapar a su víctima. Entonces fíjese, por eso dice en Eclesiástico 21, 12, el que aguarda la ley es dueño de sus pensamientos. El que guarda la ley es dueño de sus pensamientos. Porque ya sabemos que no debo cometer tal cosa, entonces me aparto como si fuera una serpiente que me va a morder, me aparto, clamo a Dios para que me quite ese mal pensamiento y no me tome como instrumento para cometer un error. Esa es la forma que estamos viendo ahora, que tiene que ver mucho es el temor de Dios. Temor es fallarle a Dios. El temor es no, ¿cómo le puedo decir? Si Él me considera un amigo, es tratar de no fallar a ese amigo. Tratar de no fallarle. En eso consiste lo que es el temor. Después, amigos, estaremos esclareciendo un poco más. Mientras tanto, nos siguen ustedes en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y nos pueden llamar a cualquier información al 913-654-641 o al 941-131-224.